que tenemos una historia en esto de la vivienda que determina bastante lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, ¿no? Y esa historia que viene de la época de la dictadura franquista viene determinada por dos aspectos, por una apuesta que viene a indicarnos, como ya se ha planteado José Luis Montaña, que la política de vivienda no ha sido en ningún caso y nunca una política social, ha sido siempre una política económica en este país, ¿no? De hecho, el sector de la vivienda siempre ha sido un motor de, digamos, un subsector de la economía española y en determinados momentos se juega como un papel de motor de la propia economía española, ¿no? Entonces, si partimos de los años 50, en el que el parque de vivienda en alquiler era en torno a un 55%, en todo caso mayoritario, llegamos a la situación actual en la que el parque de vivienda en alquiler es muy residual, ¿no? No sé si estaremos en el 8, en estos últimos años habrá aumentado bastante con el tema de la crisis, pero en todo caso hubo una apuesta en su momento, ¿no?, por aquello que planteó el ministro Arrés en su día, ¿no?, en este país lo que hay que hacer es convertir a los proletarios en propietarios, ¿no? Entonces la apuesta por la propietarización de la vivienda es una apuesta clara, y nos encontramos en estas situaciones de análisis comparativos con otros países en los que encontramos que ni en este país hay vivienda pública, ni hay vivienda en alquiler, y el grueso y la cultura, sobre todo, que yo creo que es lo importante, la cultura que se ha generado desde los años 50 es una cultura de la propiedad. Nosotros tenemos una noción, o la mayoría de la gente tiene una noción peyorativa del alquiler: es más caro, es inestable, tiene una aureola de desprestigio social, está relacionado con clases bajas, en fin, la vivienda en alquiler tiene ese sentido, ¿no? Y de alguna forma, pues, la propietarización de la vivienda yo creo que es uno de los elementos que explicaría en gran medida cosas que nos han pasado, ¿no? Y el otro aspecto, aparte de la propietarización de la vivienda, es la producción masiva de viviendas, lo que comentábamos antes como subsector de la economía, ¿no? Estos dos factores que van acompañados de entender la vivienda, como ya se ha comentado, como un objeto de inversión, un bien económico, un bien de cambio más que un bien de uso, ¿no? Porque ya iremos comentando con respecto a los derechos humanos, pero la vivienda es un satisfactor de las necesidades, ¿no? Una necesidad básica, que es la necesidad básica de subsistencia, de mantener la temperatura corporal del cuerpo al mismo nivel que la alimentación o el vestido, el cobijo, el alojamiento. La vivienda, como lo queramos llamar, es un satisfactor que de alguna forma satisface una necesidad humana básica, ¿no? Sin embargo, se ha convertido en un bien de inversión, en un bien económico, y eso determina en gran medida lo que estamos viviendo, ¿no? El recorrido, por lo tanto, yo creo que la herencia que traemos y lo que nos ha llevado a la burbuja a la explosión de la burbuja a partir del año 2007, pues viene derivado de esta propietarización de la vivienda, en el que más del 85% de la población es propietaria o está inmersa en un proceso de acceder a la propiedad de la vivienda, y prácticamente no existe vivienda en alquiler. Esto tiene unas consecuencias terroríficas a todos los niveles, en el ámbito social, en el ámbito territorial, porque coincide, de alguna forma, hay un desajuste entre, y quería plantear la siguiente idea: la vivienda es un determinante fundamental para la exclusión social en España, al mismo nivel que el mercado de trabajo, ¿no? El acceso al mercado de trabajo. Y ese elemento de exclusión social, bueno, pues viene determinado de alguna forma por la rigidez de la oferta, ¿no? La rigidez de la oferta, que predomina un modelo, un tipo de vivienda, un único régimen de tenencia, es decir, una perspectiva unidimensional que expulsa a grandes sectores de la población del acceso a la vivienda, ¿no? Entonces esta propietarización tiene un vínculo muy directo con lo que estamos viviendo en términos de exclusión social, de la no accesibilidad a la vivienda, y explica un poquito esta rigidez, ¿no? Una rigidez del mercado residencial que se encuentra o que contrasta muy desequilibrado con una flexibilidad enorme del mercado de trabajo, de tal forma que esos dos elementos de alguna forma no encajan, ¿no? Cuando uno se compra una vivienda, es una vivienda para toda la vida, y el modelo del mercado de trabajo nos exige cambiar de trabajo continuamente, de profesión, de movilidad, con lo cual esto tiene un impacto ambiental en las ciudades enorme, porque vivimos en nuevos lugares, trabajamos en otros, dedicamos una media de 1 hora y media en la ciudad de Madrid, no sé los datos recientes, pero en los desplazamientos de casa al trabajo,
y este desajuste entre la oferta rígida, digamos, del sector de la vivienda con la flexibilidad del mercado de trabajo es algo que explica bastante de las cuestiones que estamos conociendo, ¿no? Otro elemento que hay que considerar es que la rigidez de la oferta no se corresponde con la flexibilidad de la demanda, ¿no? La flexibilidad de la demanda que va variando y que va cambiando, ¿no?, muy rápidamente, y aquí sí quería entrar un poco en la idea de que cómo el modelo residencial español tiene un enorme impacto sobre la estructura social y sobre la exclusión social y las situaciones de pobreza que estamos conociendo ahora, ¿no? Y dando un repaso, por no tener mucho, un repaso en los factores de impacto que tiene la vivienda con respecto a la estructura social, podríamos considerar como 5 aspectos. El primer lugar de ellos es, ya se ha comentado, es la accesibilidad, ¿no? Por entenderlo, por decir así, la accesibilidad económica. Es decir, hay importantes sectores de población que no tienen capacidad de acceder en un modelo casi unidimensional de mercado de la vivienda, de mercado libre de la vivienda, no tienen capacidad para acceder a la vivienda, ¿no? Y fundamentalmente, ¿a quién afecta esto? Pues fundamentalmente, aunque no exclusivamente, afecta a los jóvenes. Y lo que nos hemos encontrado es esta situación en la que se corresponde un poco con lo que está ocurriendo con la exclusión social o con la pobreza, en la que nos encontramos que los periodos de auge, o digamos de no crisis, de auge económico, no se resuelven las desigualdades que se han generado en los procesos anteriores de crisis económica, de tal forma que cada vez que hay un periodo, digamos, de auge como el que pudo haber en el segundo lustro de los 80 hasta el año 92, que llega una corta pero potente crisis, en ese periodo no se resuelven los problemas de pobreza, de exclusión social que se había generado en el periodo de crisis de principios de los 80. Y ahora nos encontramos en esta nueva situación, ¿no?, en el que esta década prodigiosa, entre el año 1997 y 2007, ¿no?, en el que se produce todo el boom inmobiliario, pero también descienden a nivel histórico las tasas de desempleo entre los jóvenes, nos encontramos que el tipo de empleo que se genera es un empleo precario, nos encontramos que se motiva y se incentiva la compra de viviendas con créditos baratos en esta lógica de producción de viviendas, y esto nos lleva a pensar que en esa década prodigiosa no se han resuelto, digamos, las distancias sociales que se habían producido en periodos anteriores, de tal manera que llegamos ahora a la crisis con una situación en la que se profundiza y el sector de la vivienda tiene una responsabilidad importante, ¿no?, en la cronificación de la pobreza, ¿no? Nos encontramos en el inicio del periodo de crisis, en el año 2007-2008, con en torno a 10 millones y medio de jóvenes que se sitúan entre los 18 y 34 años, que han ido digamos, acumulando o alimentando una bolsa de necesitantes de vivienda. Y aquí habría que distinguir entre demanda y necesidad, ¿no?, porque la demanda es muy flexible, pero la demanda viene determinada no solo por la necesidad de acceder a la satisfacción de un cobijo, ¿no?, sino que hay otros elementos que intervienen en la demanda, que son muchas veces perversiones del propio sistema. Bueno, pues el que sea un objeto de inversión, pues de alguna forma motiva que se considera la vivienda como un elemento fundamental para tener patrimonio, ¿no? De tal manera que esto lleva a que mucha gente invierta en vivienda como un bien de inversión, ¿no?, lo cual alimenta la burbuja, alimenta la especulación. También hay una cultura residencial de la propiedad que ya hemos comentado, con lo cual el alquiler se desestima, y una cultura también muy americanizada, ¿no?, lo que vemos a través de los medios de comunicación de masas, el modelo de vivienda, ¿no?, con jardincito, adosada, etcétera, que ha proclamado la manzana cerrada también con patio interior, ¿no? Se ha proclamado un modelo de vivienda que determina también bastante la demanda, ¿no? De tal manera que nos encontramos, bueno, en todo caso, una importante bolsa a la entrada de la crisis, una importante bolsa de jóvenes que no han podido acceder a la vivienda y que se va acumulando esa bolsa de forma acumulativa, de forma creciente. Y aquí lo podemos comprobar con dos datos que son espeluznantes en el caso español, ¿no?, porque habría que decir que el modelo residencial español es un modelo muy singular, es decir, yo creo que es único en el ámbito por lo menos europeo, ¿no?, en el que
no existen políticas de vivienda. Las políticas de vivienda, desde el punto de vista social, han sido políticas de alguna forma salto de mata por varios motivos: por urgencia social en su momento, por quitarse a gente del medio que estorbaba para hacer grandes infraestructuras, expropiaciones, y sobre todo en el caso de Medicamo singular, y que José Luis lo conoce muy bien, el proceso de remodelación, es decir, por la lucha vecinal o por la presión vecinal en momentos muy determinados que arrancan que una ciudad como Madrid pues se lleve el presupuesto de vivienda pública de todo el Estado de 10 años, ¿no? Con el realojamiento, y Vallecas es un elemento singular en esto, ¿no? Las Palomeras, el Tío Raimundo, etcétera, ¿no? En el que a través de la conquista, la lucha vecinal, es decir, la política de vivienda desde el punto de vista de la promoción directa de la vivienda ha venido determinada por otros factores que no eran de voluntad política o de vocación política, sino que eran determinadas por situaciones ajenas, ¿no? Movilizaciones sociales, urgencia social, inundaciones, gente que estorbaba, etcétera, con lo cual no existe una política de vivienda, no ha existido. Y esto nos lleva a pensar que, claro, que somos el país de la Unión Europea en el que la vivienda de alquiler social pues prácticamente es inexistente, estará por debajo del 1,5% posiblemente, ¿no? Posiblemente 1%. El 1%, si lo comparamos con otros países, porque claro, la distancia es enorme, con Francia, con Alemania, incluso con Reino Unido, en el que compramos importantes parques de vivienda en alquiler social, y tanto pública como privada, ¿no? Este es uno de los problemas que impide que la gente pueda moverse, pueda de alguna forma tener adaptarse a los ciclos residenciales, y nos lleva un poquito al tema también he hablado de la accesibilidad. Bueno, decía ahí sí dos datos que no termino de rematar, dos datos que contrastan con otros países: la edad media de emancipación de los jóvenes españoles. Somos de los países de la Unión Europea, creo que con Italia, en el que tenemos una edad media de emancipación más alta, se sitúa en torno a los 30 años, ¿no? Y esto debido a esta inaccesibilidad, ¿no? al tema de la vivienda. Y el otro dato es la tasa de emancipación de los jóvenes, la proporción de jóvenes que se emancipan, que la tasa más alta fue al inicio del periodo de la crisis, en el año 2007, en el que estaban en torno al 50% de los jóvenes que habían logrado emanciparse, y que ha vuelto a disminuir nuevamente en el periodo de crisis. Es decir, hemos vuelto otra vez a indicadores de principios de los años 2000, ¿no? En contraste con otros países, pues la diferencia es enorme, ¿no? Con respecto a los jóvenes que se emancipan. El problema de la accesibilidad es, por lo tanto, uno de los impactos. Otro de los impactos es la adecuación de la vivienda. No solo el modelo residencial es unidimensional con respecto al régimen de tenencia, sino también con el modelo de vivienda, ¿no? El modelo de vivienda, la vivienda que va dirigida a la Sagrada Familia, ¿no? Al padre, madre y 1, 2 o 3 hijos en edad de crianza, la vivienda de 2 o 3 habitaciones, ¿no? Sin embargo, la evolución de la estructura de los hogares en España ha venido a complejizarse a unos niveles muy importantes, ¿no? Por dar algunos datos que nos ayudan a indicar esto, es la proporción de hogares unipersonales que existe ya en este país, ¿no? A fecha del año 2012, datos de la encuesta de población activa, nos dice que tenemos en torno a 4 millones de hogares unipersonales, cerquita, 3.800.000. Es decir, casi 4 millones de personas que viven solas y que precisan un modelo de vivienda, ¿no? O podemos intuir que se precisa un modelo de vivienda que no es precisamente el que ofrece el mercado, ¿no? Otro tipo de hogares que, bueno, ha variado, están en torno al 22%, si nos fuéramos a datos del año 2001, pues estaría en el 15%, o el 14%, por ahí no recuerdo muy bien la cifra. O sea, ha habido un salto brutal, es un cambio social muy importante, este cambio de la tendencia a vivir en soledad. Esto no es porque los jóvenes se emancipen y vivan solos en un ciclo vital que es muy propio de los países anglosajones y de los países de nuestro entorno también, ¿no? En el que buena parte de los hogares unipersonales están conformados por personas que viven solas, la denominada, jóvenes que viven solos, la denominada soledad voluntaria, sino que es de alguna forma la soledad obligada, es decir, la soledad de las personas mayores, ¿no? En nuestro caso, los hogares unipersonales fundamentalmente están conformados por personas que tienen más de 65 años.
y la mayoría de ellos, en un 80%, son hogares conformados por mujeres, personas por viudas generalmente, que tienen, las mujeres como sabes tienen mayor esperanza de vida. Bueno, pues nos encontramos con un grupo importante de hogares unipersonales conformados por mujeres mayores. El otro tipo de hogar que quería comentar son los denominados hogares monoparentales, y más concretamente los monomarentales, un tipo de hogar que también se ha multiplicado exponencialmente, que viene derivado clásicamente de tres situaciones: la viudedad, las mujeres en situación de soltería y luego los divorcios y separaciones, ¿no? Y esto me lleva también a pensar en qué incidencia tiene esto. Es una hipótesis de trabajo, qué incidencia puede tener, luego lo podemos pensar y comentar, qué incidencia puede tener sobre la violencia de género, la situación de la residencial que tenemos, ¿no? En la medida que se incrementan los hogares monoparentales, creo que estamos en torno a los 1.700.000 hogares de este tipo, de los cuales casi el 90% son hogares monomarentales, los que están encabezados por una mujer que tiene cargas familiares. Situación que es, como sabemos, de vulnerabilidad, situaciones residenciales de ruptura de parejas que conlleva el problema de que no hay alquiler, de que no se tiene que ir a volver a vivir con la casa de los padres, o que alguien la acoja, o el problema de las mujeres que se quedan con los hijos a la hora de mantener la vivienda, ¿no? Esto genera un problema de falta de vivienda, aunque yo me quería referir más a la adecuación, es al tipo de viviendas, ¿no? Que nos encontramos, que son, bueno, pues un modelo estándar, y que no hay una variedad de viviendas que acoja la complejidad de los hogares, o lo que está ocurriendo con los hogares en este país. Bueno, el mes pasado estamos en un tamaño medio del hogar de 2,6, todavía alejados de nuestros países, de nuestro entorno, que están en el 2,2, 2,3, pero la tendencia ha sido a disminuir el tamaño medio del hogar de forma muy importante en los últimos años, de tal manera que se han incrementado el número de hogares mucho más rápidamente que la población, y no hay una adecuación del mercado residencial para atender esta complejización de los hogares. Un tercer elemento es la habitabilidad de las viviendas, que impacta también en la exclusión social, ¿no? La habitabilidad de las viviendas, que nos referimos a las características de la vivienda, fundamentalmente al número de dormitorios y a la superficie. Y aquí nos encontramos, estamos ligados al elemento anterior, nos encontramos con incrementos sobre todo del hacinamiento debido a los problemas que estamos comentando. Los jóvenes no se pueden emancipar, algunos de ellos tienen que retornar porque se frustra su proyecto vital en la medida que, bueno, pues, le echan del trabajo, o no puede pagar la hipoteca, o es desahuciado, etcétera, con lo cual incrementa nuevamente, ralentiza el ritmo medio de la familia, ¿no? Y sobre todo aparecen graves situaciones de hacinamiento. Se considera hacinamiento la disposición de menos de 20 metros cuadrados por persona. Se considera hacinamiento grave menos de 15 metros cuadrados por persona. Nos encontramos un montón de hogares importantes, sobre todo de población extranjera, de población inmigrante, que comparte vivienda, incluso muchos pisos de divorciados, ¿no? que comparten vivienda, a veces apartamentos muy pequeños, ¿no? Bueno, nos encontramos con esta situación de hacinamiento y llegaría un poco al tema de la habitabilidad. Otro elemento es el de la seguridad y la estabilidad de la vivienda, ¿no? La dificultad no solo ya cuando uno tiene una vivienda o tiene acceso a una vivienda, sino pagar la hipoteca o pagar el alquiler, y nos encontramos, no me detengo mucho más en esto, nos encontramos con como ya se ha comentado, cómo se ha incrementado la proporción de desahucios de una manera importante. Y finalmente, y con esto dejaría un poquito el tema del impacto que tiene, no sé cómo me detengo. El impacto que tiene sobre el modelo residencial, sobre la pobreza y la exclusión social, lo referido al entorno social, es decir, al entorno barrial, a los barrios, ¿no? A la degradación física y social que se acompaña mutuamente, que podemos encontrar en esto que identificamos como barrios vulnerables, ¿no? Hay un catálogo de barrios vulnerables a nivel nacional. Vemos cómo se ha incrementado el número de barrios desde el año 1991 al 2001, se duplicó el número de barrios vulnerables, aquellos en los que se establece una serie de indicadores en relación a las tasas de desempleo, a la población inmigrante, etcétera. Y bueno, pues
posiciones censales, nos sale un mapa de España donde aparecen crecientes barrios que se incorporan a esta, digamos, etiqueta de la vulnerabilidad, ¿no? El entorno residencial también es un entorno que tiene que ver con todo lo anterior, con la habitabilidad, con la seguridad, etcétera, y el entorno residencial también es un elemento importante a considerar cuando hablamos del modelo residencial. Y simplemente, bueno, pues resumir que si el mercado de trabajo es un elemento determinante en los aspectos relacionados con la exclusión social, el aspecto residencial es tanto y combinado con el problema del mercado de trabajo, es el que determina que en España actualmente pues estemos en torno a los 12 millones de pobres y a un 10% de la población en situación de exclusión severa. Si os parece, antes de pasar a la segunda pregunta, abrimos turno de palabras y vais interviniendo. Quizá por alusión podéis, la parte de la administración pública.